algo de nutrigenética y vamos a recordar lo de farmacogenética. ¿Sí? ¿Recuerdan todo esto de farmacogenética, cierto? Metabolizadores lentos, intermedios, rápidos. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿han escuchado hablar de la microbiota o del microbioma? ¿Qué es eso? ¿Hay necesidad? Son organismos que viven dentro de ti. Son organismos que viven con nosotros. ¿Sí? Y la mayor parte de ellos, chicos, están relacionados a nuestra vía intestinal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el lugar donde más microorganismos tenemos, pero en realidad tenemos en todo lado, en la superficie de la piel, en la garganta, en las narinas, ¿sí? A nivel de todo el tracto digestivo, incluso a nivel del estómago, donde supuestamente no hay microorganismos porque el pH es muy bajo, ¿sí? También hay. Solo que son microorganismos que viven con nosotros y obviamente se tornan inocuos para nosotros. Sin embargo, hay condiciones médicas que hacen que estos microorganismos se expresen. ¿Sí? Por ejemplo, si un paciente tiene VIH, ese paciente está inmunosuprimido. Es decir, su sistema inmunológico no lo defiende. ¿Ok? El próximo semestre, cuando lleven inmunología, van a aprender que en estos pacientes tienen que dosar el conteo de linfocitos T CD4, porque eso te indica si tu inmunidad es adecuada como para destruir el virus. ¿De acuerdo? Pero también cuando el paciente ya no es solo paciente VIH, sino su conteo de CD4 es muy bajo, ese paciente pasa a una etapa que se llama la etapa SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Listo? Cuando el paciente entra en etapa SIDA, es más susceptible a adquirir distintas infecciones. Por ejemplo, candidiasis oral. ¿Han llevado claro? ¿No? La candidiasis oral. La cándida es un hongo de levadura que vive en las mucosas orales, en las mujeres en la zona vaginal, en los varones también en la zona prepucial, pero que no nos produce nada porque obviamente convive con nosotros, pero nuestro sistema inmunológico, al ser inmunocompetente, no se manifiesta. ¿Sí? Todo lo contrario, por ejemplo, un paciente diabético, un enfermo renal crónico, esos pacientes son susceptibles a hacer enfermedades por candidiasis porque su sistema inmunológico está deprimido. Es decir, el germen que comúnmente coloniza nuestra superficie de la piel, en ellos les produce candidiasis porque su sistema inmunológico está deprimido. ¿Sí? En el caso del VIH es lo mismo, son susceptibles a hacer infecciones por cándida, infecciones por criptococo, que suele ser un hongo de levadura que también está en el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Infecciones por neumocistis, que también es parte de nuestra flora microbiana, pero que cuando se expresa produce una enfermedad. ¿Sí? Infecciones por isospora, que eso es un parásito. ¿Sí? Y más, E. coli, por ejemplo. ¿Ok? Hay algunos de ellos que no conviven con nosotros, por ejemplo, este no convive con nosotros, los demás pueden convivir en nuestra superficie. La E. coli depende de dónde, en el tracto gastrointestinal está bien, en el tracto urinario no, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar en el ámbito de la genética? Que de alguna forma u otra, el material genético que tengan estos microorganismos tiene una tolerancia a nuestro sistema inmunológico. Es decir, la tolerancia inmunológica de nuestro cuerpo no los destruye. Si fueran patogénicos tal cual, no convivirían con nosotros, ¿cierto? Entonces la tolerancia inmunológica, por así decirlo, para la redundancia, los tolera. ¿Sí? ¿Por qué los tolera? Porque básicamente nosotros vivimos con una balanza. En esta balanza están los microorganismos buenos, que es nuestra flora microbiana normal, de nuestros distintos tejidos, y los microorganismos que son considerados patógenos. Nosotros normalmente debemos tener una buena cantidad de microorganismos buenos. En el momento que esa balanza se invierta y pase esto, aparece una enfermedad. ¿Sí? Porque ha sido colonizado ahora por un microorganismo patógeno, venciendo a los que normalmente son buenos. Ahí es donde hablan sobre las terapias alternativas en medicina, como por ejemplo, alternativas.
como por ejemplo los probióticos o los prebióticos, ¿sí? No sé si alguna vez han visto un niño que está con diarrea, un niño recién nacido o un niño menor de 5 años. Las diarreas en esa edad suelen ser virales, ¿sí? Acuosas. Cuando el bebito va al baño, pues lo que más pierde es la flora microbiana normal, sobre todo si tiene exposiciones a repetición, que le indica el pediatra hidratación y sus prebióticos, ¿sí? ¿Para qué? Para volver a respetar su flora microbiana normal. ¿En los adultos funciona? Sí, también funciona, sobre todo si están relacionadas a diarreas osmóticas. Por ejemplo, los pacientes que tienen intestino irritable, ¿sí? Son pacientes que, por así decirlo, se ponen nerviosos, les suelta la panza, ¿sí? Se exponen al frío, les suelta la pancita, ¿sí? No es que tengan una bacteria, no es que hayan comido algo, no es una intoxicación alimentaria, simplemente es que su sistema inmunológico, sus cuerpos de Meissner, por ejemplo, sus plexos de Auerbach, se contraen y se estimulan dependiendo de un estímulo, en este caso el miedo, el frío, algo ambiental, y les suelta la panza. ¿Sí? Eso es síndrome de intestino irritable, una preocupación. Y esos pacientes adultos, ¿qué se les hace? Hidratación vía oral, ¿sí? Y obviamente después un probiótico para reponer todo lo que ha perdido. ¿Ok? Ya. Basado en eso, la nutrigenética funciona de esa manera. Es la ciencia que estudia todos los microorganismos y las variantes genéticas de estos que pueden influenciar en la respuesta a nutrientes. La susceptibilidad incluso de desarrollar una determinada enfermedad. ¿Nunca han escuchado eso que dice: si comes mucha comida chatarra eres más susceptible a depresión? Si comes muchas más verduras es menos probable que aparezca una enfermedad autoinmune. Sus mamás seguro les dicen eso. O sea, come más zanahoria, te vas a sanar los ojitos, no te va a dar miopía. Ya. Algunas de ellas están relacionadas con un tema vitamínico, ¿no? Por ejemplo, la vitamina A suele estar asociada a receptores a nivel de los conos y bastones y por lo tanto podría hacer que disminuya el riesgo de que haya miopía. Hemos aprendido desde el punto de vista genético, si el paciente tiene antecedente materno-paterno de que viene un padre o madre que tiene miopía, el niño va a nacer con miopía, tarde o temprano, que también es un tema genético y orgánico. Entonces, así te comas un quintal de zanahoria, igual vas a ser miope. ¿Ok? Pero sí está demostrado que algunos de los alimentos son inflamatorios o proinflamatorios. Por ejemplo, todas las comidas chatarras, cuando se van ustedes a comer su pizza o esa cosa, es proinflamatoria, ¿sí? ¿Ok? Por lo tanto, se estimulan receptores de insulina o de glucagón para que tengan mayor participación. Se estimulan factores inflamatorios como el TNF-alfa o la interleucina 1. Por lo tanto, si es que vas a engordar, va a ser porque existe un patrón inflamatorio. Por eso la obesidad, su verdadero nombre científico es síndrome adipositario inflamatorio crónico. Son los adipocitos que se inflaman de manera crónica. ¿Ok? Entonces la obesidad no es un paciente sano, tiene un nombre científico, por lo tanto es una enfermedad. ¿Listo? Ahora, lo objetivo obviamente es hacer que esto ya es un poco más no para nuestra carrera, sino que los nutricionistas, por ejemplo, cuando te indican una dieta o un plan nutricional, no solo sea que quiero bajar de peso, ok, vamos a regular tu metabolismo, vamos a aumentar el número de verduras, el número de vitaminas y le vamos a quitar carbohidratos y azúcares saturados. Claro, o sea, desde el punto de vista científico se entiende, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo eso? Pero, ¿qué pasa si el paciente realmente desde el punto de vista genético necesita de alguna forma u otra cierta cantidad de porcentaje de azúcares saturados? Puede que la dieta no funcione igual para todos, ¿sí? Entonces ahí obviamente ya hacer una dieta ya no implicaría simplemente un plan nutricional, sino un plan nutricionómico, ¿sí? Ok, entonces la nutrigenética, sí, más bien esto sí es importante, no estudia cosas como las alergias alimentarias. Eso es impredecible. Una persona puede ser alérgica y te das cuenta en el momento que consume alimentos, ¿sí? No por la parte genética. Intolerancias alimentarias tampoco. No diagnostica enfermedades realmente, ¿sí? Lo que podemos ver es genes susceptibles a metabolizar, en este caso comida, pero no podemos ver enfermedades.
Y tampoco sirve para indicar dietas. ¿Ok? Listo. Pero ¿por qué sí es importante? Porque nos permite saber que una sustancia que haga un efecto en una persona tiene un trasfondo genético. ¿Sí? Que una persona se beneficie de la ingesta de una sustancia determinada, mientras que otra persona, en base a su genética, debería evitarla. Ahí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Por los pacientes que nacen con enfermedad celíaca, ¿sí? Tienen un componente genético, ellos no toleran el gluten. Si tú ya lo gozas desde el punto de vista inicial, que es el ADN, tú ya podrías decirles no puedes comer gluten. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hay un polimorfismo? Lo que hemos visto, por eso es pregunta de examen. Toda la variación genética que ocurre por lo menos en el 1% de la población mundial. ¿Sí? Por lo tanto, existen polimorfismos que importan nutrigenética, relacionados al metabolismo de todo esto: grasas, fibras, carbohidratos, lácteos, cafeína, vitamina B, D, ¿sí? Sí, han escuchado de la famosa del Mounjaro, de la semaglutida, los medicamentos que se inyectan en la pancita y bajan de peso, ¿sí? Antes el boom era hablar de cirugía bariátrica, te cortaban el colesterol, vamos a bajar kilos rápidamente. Hoy en día, por colocarte una ampolla que te vale entre 1.500 o 2.000 soles mensuales, bueno, ni siquiera es mensual, se coloca por dosis cada 2 semanas aproximadamente, puedes bajar también esa misma cantidad de peso, o sea, 15, 20 kilos en el transcurso de 2 semanas. Y eso simplemente es inyectándote las ampollas. ¿Listo? Pero ¿cómo es que se descubre el metabolismo de estos fármacos que pueden actuar sobre enzimas como la grelina y más? Haciendo esto, evaluación de nutrigenética. Por ejemplo, en el caso de las grasas y fibras, existen muchos genes, como los APO, que suelen estar en todas las personas y se encargan del metabolismo de las grasas. ¿Ok? Si por ahí en algún estudio científico se demuestra que este gen tiene la capacidad que si tú lo sobreestimulas o puede ser lo contrario, que tú lo silencias, por ahí puede ser que no metabolice las grasas. Si un paciente no metaboliza las grasas, tiene menos riesgo de engordar. O más riesgo también, puede correr un alimento de ¿ok? Dentro de los carbohidratos existe el gen PPAR, ¿sí? Dentro de los productos lácteos, el gen LST. Dentro de la cafeína, todos los CIP, que son hepáticos, y el COM o COMT. La vitamina B también, el SOMC o el MTHFR. ¿Sí? Que si se pone a buscar, tiene que ver con metil, butanil y más. ¿Ok? Dentro de la vitamina D, el gen BDR. Dentro de la detoxificación hepática, todo lo que diga CIP. CYP 1 a 2 o GSTM1. Dentro de la antisaciedad, los que tengan que ver con grelina, por ejemplo GR, o leptina, LDP, y el ADR2. Esto sí es importante que lo conozcan por más para el examen, que es memoria, es importante que lo conozcan. Y al final y al cabo, ¿de qué nos sirve todo eso? Para saber que la medicina genómica nos permite tratar al paciente, como en las pasadas, de forma individualizada. ¿Sí? ¿Y todo con qué fin? Favorecer una medicina preventiva, de que no aparezcan enfermedades. ¿Y cómo funciona esto? Cuando el médico facilita la información genética al paciente y toma la decisión de aceptarla o no. ¿Sí? Ahora, ¿por qué también es esto importante? Esto creo que ya lo hablamos. En el tema de la detoxificación hepática, sobre todo participan los genes CYP. Hay pacientes que expresan. Existen muchas variedades de CYP, a qué me refiero, que son, este es el gen de la familia y existen más, ya CYP A12, CYP A13, ¿ok? Pero dentro de esta familia existen pacientes que tienen la capacidad de metabolizar algunos fármacos o alimentos de forma distinta. Por darles un ejemplo, esto ya lo verán cuando llevan fármaco. La dosis máxima que yo puedo darle a un paciente de paracetamol al día es 4 gramos. Cada pastilla viene de 500 miligramos. Por lo tanto, 8 pastillas máximo al día si no hace toxicidad. ¿Sí? Y si la pastilla viene de 1 gramo, 4 pastillas al día si no hace toxicidad. ¿Ok? Ya. Eso es lo que dice la bibliografía. Pero hay pacientes que tú le das simplemente 4 pastillas de 500 y ya están haciendo toxicidad.
¿Ok? Entonces, la guía te da una recomendación, que ese es el valor. Pero hay casos aislados de pacientes que tienen malformaciones en su citocromo que metaboliza el fármaco y obviamente con ellos se necesitan menos dosis para que haga toxicidad. ¿Sí? ¿Cómo se diagnostican? Así, iatrogénicamente, arbitrariamente. Si el paciente hizo intoxicación, entonces, ¿pero por qué? Si estamos dentro de la dosis adecuada. Luego le haces un metabolismo genético y te das cuenta que el CYP no metaboliza ese fármaco o lo metaboliza de forma incompleta. ¿Listo? Igual pasa con los alimentos. Por eso a veces puedes tener reacciones alérgicas, ¿ok? O puedes tener intoxicaciones alimentarias, porque tú no sabías de que no metabolizaba hasta el fármaco. Pero sí lo pueden intuir, ¿verdad? ¿Cómo? Alguna vez seguro les ha pasado en la familia que tu mamá te dice, ¿no? ¿Sabes qué, hijito? Yo no tolero mucho la leche, así que por eso no tomamos leche en casa, ¿sí? O lo tomamos sin lactosa, porque no producimos lactasa. Y después ustedes nacen y les dan leche y les falta la panza. Claro, tiene un patrón genético. Si está asociado a algún alelo, su papá se los pasó, su mamá se los pasó y a ustedes también no les cae la leche. ¿Sí? Entonces, así como existe ese ejemplo, pueden existir mil y un variedades que ustedes dicen, no, mi papá es alérgico a los mariscos. Yo también probé en guanché. ¿Sí? Si no se enronchan es porque el alelo del papá no lo tiene, tiene el de la mamá, ¿cierto? ¿Acaso? Ya. Entonces de eso trata la detoxificación. Que seguro también lo han visto en fisio hablando de esto, ¿no? El metabolismo de los xenobióticos. Ahora, también obviamente incluye la biotransformación, es decir, cuando una molécula grande, por ejemplo una molécula de un carbohidrato, un glúcido, se descompone en monosacáridos, ¿sí? Ya. Parte de eso es porque algunos fármacos permiten hacer biotransformación. Las moléculas suelen ser liposolubles, transforman metabolitos polares o pueden ser eliminados por la orina. Por ejemplo, eso también es importante a nivel de los fármacos. Cuando ustedes lleven micro, les van a enseñar que existen algunos gérmenes que se tratan con fármacos liposolubles. Por ejemplo, se trata con anfotericina B. ¿Sí? ¿Qué punto tiene importante esta anfotericina B? Que se llama anfotericina B liposomal. En otras palabras, no solo es que se un metabolismo a nivel de liposomas, sino que también se metaboliza con grasas. ¿Listo? Entonces hay algunas importancias porque a veces te dicen tienes que tomar tal pastilla con leche o con un jugo cargado de yogur, ¿sí? Porque se absorben mejor a veces algunos en grasas y otros son más hidrosolubles, se absorben mejor con agua. ¿Ok? Ahora, también existen fármacos que favorecen la detoxificación hepática. ¿Cómo se lo vamos a explicar esto? Se dan cuenta que cada uno de los que salen aquí en esta diapositiva, que salen en esta diapositiva, son los que, si es que tienen mamás o tías o hermanas fitness, les van a decir, tómate tu jugo detox, y es tu jugo verde, ¿sí? Que el jugo verde no es otra cosa que o espinaca o alfalfa, mezclada con apio, con zanahoria, y por ahí un edulcorante y un endulzante, porque si no sabe feo. Ya. Te lo dicen así porque en realidad todas esas cosas que utilizan para su detox producen detoxificación hepática y funcionan como tal, ¿sí? Entonces, sí sirve, solo que no hay cómo explicárselos a ellos desde un punto de vista genético, ustedes ya pueden, ¿ok? Aparte de que es fibra, y si es fibra, pues obviamente ayuda al paciente que lo elimine mucho más fácil. Esto creo que ya lo hemos hablado ahora, ¿no? Si la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, es un paciente que no produce la enzima, la lactasa. La lactosa es el azúcar, que es el descomponerse monosacárido que es dos, ¿no? Una lactosa y una glucosa. ¿Qué nos falta a nosotros? La lactasa. Si no tenemos lactasa, no podemos descomponer. Si no lo descompones, ¿qué pasa a nivel intestinal? Pasa la leche a nivel intestinal. Acá hay un montón de microorganismos que su función es ayudar a metabolizar o destruir algunas moléculas. Si es que no pueden producirlas o destruir esa macromolécula grande que hay ahí, empieza a producir
más gas metano y otros gases. ¿Qué haces? Te hinchas y te dan gases. ¿Sí? Y si es que te hincha la panza y te dan gases y esto empieza a jalar de las células, que acá son células cilíndricas, ciliadas, ¿se acuerdan? Agua hacia el interior, esto se va a llenar de agua y que viene diarrea. ¿Se entendió? Bueno, entre los tipos de intolerancia a la lactosa va a depender de si es que naces con la intolerancia o si es que aparece en el medio, ¿no? Hay pacientes que te dicen, doctor, yo de chiquito tomaba leche hasta de la teta de la vaca y ahora no tomo nada porque me da diarrea. ¿Qué pasó? Dos opciones. Existen pacientes que nacen sin lactasa, por ejemplo, deficiencia total de lactosa, glucómica recesiva. ¿Listo? Pero hay pacientes que la adquieren en el camino, ¿ok? Y eso tiene que ver con la ley de Michaelis-Menten. Al final y al cabo es una enzima. La ley de Michaelis-Menten te habla de que las enzimas, dependiendo del sustrato, se pueden saturar. Si una enzima normalmente metaboliza 4 sustratos, lactasa metaboliza 4 moléculas de lactosa, si tú la copas y la llenas de sustrato, la vas a inhibir, porque la vas a saturar. ¿Sí? Ya, a veces así surgen las intolerancias a la lactosa adquiridas. Es un paciente que tomaba mucha leche de chiquito y en algún momento se inhibió la enzima. ¿Sí? No es que nació sin la enzima, sino que la saturaste. Y ustedes, si buscan en internet la ley de Michaelis-Menten, es una serie de números, eso más manejan los ingenieros químicos, pero tiene que ver con eso. ¿Listo? La intolerancia a la lactosa secundaria, como ven ahí, alteraciones del intestino, pueden ser síndromes diarreicos, lo que se produce, las enfermedades celíacas, como hemos visto por el gluten, las colitis ulcerosas, esto es más orgánico, ¿sí? Hay pacientes que tienen las famosas, en inglés se llaman las famosas bowel diseases, ¿sí? Bowel es intestino. En español se llaman las enfermedades ulcerosas crónicas, ahí está la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. ¿Listo? Ya, esos pacientes tienen, como su nombre lo dice, lesiones a nivel intestinal, por lo tanto ellos también absorben menos algunos medicamentos o alimentos. ¿Listo? Y eso también es importante. Un efecto tóxico, chicos, un efecto tóxico del fármaco que es la quimioterapia es que les produce diarrea a los pacientes, aparte que les produce náuseas, vómitos.